Samuel Valdés era el tipo de hombre que todos temían y admiraban. Dueño de una de las redes de concesionarias de lujo más grandes del país, ostentaba una frialdad quirúrgica, la máscara perfecta para ocultar el peso de un remordimiento que lo perseguía cada noche. Detrás de aquel semblante inquebrantable existía el vacío de quien perdió a la única mujer que lo amó de verdad, y junto con ella a un hijo que nunca tuvo el valor de reconocer. Solía decir que los sentimientos debilitan a los hombres poderosos, pero la verdad era que, por dentro, era un hombre que nunca volvió a encontrar paz. Aquella mañana, Samuel observaba el movimiento del salón a través de las paredes de vidrio de su oficina. Allá abajo, el brillo de los Ferraris y Lamborghinis reflejaba su propio imperio. Bebía un sorbo de café cuando algo rompió la armonía perfecta del ambiente. Un niño con ropa sucia y el rostro manchado de polvo entró solo. La escena atrajo miradas inmediatas. El niño caminaba despacio, maravillado, como quien pisa un territorio prohibido. Sus pasos resonaban sobre el piso de mármol blanco hasta detenerse frente a un Ferrari rojo que relucía como fuego. «Quiero comprar este coche», dijo el niño, señalando el vehículo con la misma naturalidad de quien pide un dulce. El salón se llenó de risas. Uno de los vendedores, de traje gris y sonrisa venenosa, se dobló de tanto reír. «¿Escuchaste eso, Pablo?» «El chamaco quiere un Ferrari». Otro se acercó y se burló. «¿Quieres dar una vuelta también, campeón? Puedo prestarte el volante de juguete de mi hija». Un tercero, riendo a carcajadas, comenzó a grabar con el celular. «Miren esto, gente, directo desde la infancia. El nuevo millonario del barrio». Las carcajadas resonaban entre los autos de lujo, cortando el aire como navajas. El niño no respondió. Solo permaneció quieto, mirando fijamente a los hombres frente a él, como quien traga el orgullo con dolor. Una de sus manos temblorosas tocaba el cofre del coche, con la mirada encendida de quien no acepta la burla. «No deberían reírse», murmuró con voz firme, baja pero llena de convicción. Eso solo alimentó la crueldad de los vendedores. Uno de ellos dio un paso al frente y con sarcasmo preguntó: «¿Y con qué vas a pagar, niño? ¿Con piedritas del bolsillo?» Las risas volvieron, más altas, más humillantes. Fue entonces cuando el vidrio polarizado del piso superior se abrió lentamente. Samuel apareció en la puerta, su silueta reflejada en el cristal como la de un juez a punto de dictar sentencia. El salón fue quedando en silencio. Bajó las escaleras con la mirada firme, el sonido de sus zapatos resonando entre las máquinas relucientes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz cortante. Los vendedores se enderezaron tragándose la risa, pero el niño permaneció inmóvil. «Nada, señor Valdés», respondió uno de ellos nervioso. «Solo un niño jugando a ser rico». Samuel desvió la mirada hacia el pequeño y en un segundo, algo dentro de él se rompió. El rostro del niño, los ojos, la forma de la mandíbula, le resultaban demasiado familiares. El niño respiró hondo, como quien decide terminar con un secreto. «Me llamo Moisés Herrera, hijo de Silvia Herrera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Samuel palideció. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Hijo», repitió casi sin voz, como dudando de lo que había oído. Entonces, el pasado le atravesó la mente. Silvia, la empleada de la mansión. Tenía 22 años cuando llegó, 30 menos que él. Era dulce, curiosa, y lo hacía reír como nadie. Contra todas las reglas, se enamoraron. Cuando ella quedó embarazada, él entró en pánico. «Un escándalo me destruiría», le dijo en ese entonces con frialdad al terminar la relación. Aunque se apartó, Samuel sostuvo a la madre y al hijo en secreto, pagando sus gastos y asegurándose de que nada les faltara. Pero cuando el niño cumplió 2 años, creyó que podía reparar todo, y quiso la custodia del pequeño. «Necesita un futuro, Silvia», dijo, intentando convencerla. Ella lloró y respondió: «Mi hijo necesita una madre,
no un apellido caro. Días después, desapareció con el niño en plena madrugada. Samuel movió cielo y tierra, pero nunca los encontró. Y ahora, ahí estaba el muchacho, vivo, frente a él, el pasado cobrando su deuda. Samuel tragó saliva con la mirada fija en el niño, como si el tiempo se hubiera detenido. Los vendedores se miraban confundidos, sin entender el peso de lo que presenciaban. Sintió la garganta arder, pero su voz salió firme. Están despedidos, los tres, ahora. Nadie se atrevió a reaccionar. Pero señor Valdés, intentó uno de ellos temblando. ¡Fuera!, gritó señalando la puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Samuel dio unos pasos lentos hacia el niño. La mirada dura se deshizo en una emoción contenida. «Dios mío», susurró. «Silvia. ¿Y tú? ¿Mi hijo?» Moisés solo lo miró. Y lo que había en los ojos del niño era más que sorpresa. Era el eco de una ausencia que nunca cicatrizó. El silencio dentro de la concesionaria era demasiado pesado para caber en un ambiente tan lujoso. Samuel permanecía frente al niño, inmóvil, con la mirada perdida en un pasado que ahora tenía rostro, voz y heridas. Del otro lado, Moisés lo miraba con el mismo brillo indignado, como si viera en él todo lo que la vida le había arrebatado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, el poderoso empresario y el niño olvidado, frente a frente, unidos por un hilo invisible de dolor. «Hijo mío», susurró Samuel, con un tono casi suplicante. Pero Moisés dio un paso atrás. «No me llames así», respondió, seco. La voz del niño cortó el aire como una cuchilla. Era pequeña, pero cargaba la fuerza de años de abandono. Samuel respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Yo no sabía dónde estaban. Los busqué. Te juro que los busqué». Moisés soltó una risa corta, sin alegría. «¿Los buscaste? Entonces dime, ¿dónde estabas cuando mi madre lloraba porque no tenía dinero para medicinas? ¿Dónde estabas cuando yo preguntaba por ti y ella decía que mi padre tenía miedo de la verdad?» Las palabras caían como golpes. Samuel desvió la mirada, tragándose el orgullo. «Cometí errores, Moisés, errores que daría todo por deshacer». «Ya es tarde», respondió el niño, firme, aunque con la voz quebrada. Se giró, como si quisiera irse de ahí. El corazón le latía con fuerza, el orgullo luchando contra algo más profundo que aún no sabía nombrar. Samuel dio un paso al frente. «Espera», pidió con el tono de quien intenta aferrarse al tiempo que se escapó. «Déjame explicarte todo. Tienes derecho a saber lo que realmente pasó». Moisés se detuvo, pero no volteó. Las personas alrededor observaban en silencio, sintiendo que algo grande y doloroso se desarrollaba ante sus ojos. «¿Saber qué?», retrucó el muchacho. «¿Qué me escondiste por vergüenza? ¿Que dejaste sola a mi madre porque era pobre y tú eras el gran Samuel Valdés?» Aquellas palabras golpearon a Samuel como un puñetazo. Respiró hondo y se acercó despacio. «No fue vergüenza, fue cobardía», admitió, con la voz quebrándose. «Era demasiado joven para ser padre y demasiado viejo para cambiar. Tuve miedo de perderlo todo y terminé perdiendo lo que más importaba». Un silencio cruzó el espacio entre ellos. Moisés lo miraba con la mandíbula apretada, los ojos llenos de lágrimas. «No lo perdiste, elegiste perderlo», dijo con amargura. Por un instante, Samuel pareció derrumbarse. Ese niño hablaba con la misma firmeza que él recordaba en los ojos de Silvia. Era como si ella estuviera ahí, viva, en el cuerpo de aquel niño al que había rechazado. «Ven conmigo», pidió Samuel con un hilo de voz. «Quiero llevarte a mi casa. Hay cosas que necesitas oír y ver. Quiero mostrarte que yo no quiero nada tuyo», interrumpió Moisés con un grito ahogado. Los ojos del niño ardían y sus manos temblaban. «Nunca me quisiste cuando importaba.
Ahora no vengas a hacerte el padre arrepentido. El sonido retumbó en el salón, lo bastante fuerte para que los empleados que aún quedaban se miraran entre sí. Samuel permaneció quieto, mudo, mirando al suelo. Ese niño estaba destrozado, y él también. ¿Crees que no sufrí?, dijo con tono grave. Perdí noches, años, imaginando cómo estaban. Quise arreglarlo, pero cuando lo intenté, ya era demasiado tarde. Silvia, ella me odiaba. Moisés bajó la cabeza. El nombre de su madre aún le dolía como una herida abierta. La hiciste sufrir, dijo, conteniendo la rabia. Ella creía que yo era un error para ti. El silencio que siguió fue casi insoportable. Samuel cerró los ojos y respiró hondo, como quien carga su propio castigo. Entonces dame una oportunidad, solo una. No para que me perdones, sino para poder mirarte sin sentir que destruí 2 vidas. El niño vaciló. El orgullo le decía que se fuera, pero había algo en la mirada de aquel hombre que lo desarmaba, un dolor real, humano, imposible de fingir. Suspiró, cruzando los brazos, indeciso. Está bien, pero si voy, es solo para escuchar. Nada de promesas, nada de mentiras. Samuel asintió con una leve sonrisa cansada. De acuerdo, respondió. Solo quiero que me escuches. El hombre abrió la puerta de la oficina de vidrio e hizo un gesto para que el niño lo siguiera. Los dos caminaron en silencio por los amplios pasillos de la concesionaria. Afuera, el sol se reflejaba en el cofre del Ferrari rojo, el mismo coche que minutos antes había sido motivo de burla y que ahora parecía el símbolo de un reencuentro que el destino había pospuesto por demasiado tiempo. El coche avanzaba en silencio, cortando el viento frío de la noche. Las luces de la ciudad pasaban rápidas por los vidrios oscuros, como recuerdos que Samuel prefería no enfrentar. A su lado, Moisés permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el reflejo de su propio rostro. La distancia entre ellos no era solo física, era el abismo de toda una vida de ausencias. Samuel apretaba el volante con fuerza, buscando alguna palabra, cualquiera, que rompiera ese silencio asfixiante. «Debes odiarme», murmuró, sin apartar la vista del camino. «Pero aún así me alegra que estés aquí». Moisés no respondió. Se limitó a mirar por la ventana, indiferente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó Samuel con voz baja, cansada. «Pero quiero intentar explicarte lo que pasó. Quiero que sepas que nunca fue por falta de amor». El muchacho bufó sin disimular el desprecio. «¿Amor? ¿A esto le llamas amor? Mi madre lloraba sola cada noche mientras tú vivías rodeado de lujo». Las palabras lo golpearon con fuerza. Samuel tragó saliva, luchando contra las ganas de justificarse. Creí que hacía lo correcto, que mantenerlos lejos de mi mundo era protegerlos, dijo, más para sí mismo que para el niño. Moisés simplemente giró el rostro y el silencio volvió a llenar todo el coche. Cuando llegaron a la mansión, el portón se abrió como una boca inmensa devorando el auto. Moisés observó el lugar con mirada dura. Todo ahí brillaba demasiado, olía a dinero y soledad. «Entonces por esto nos dejaste». «¿Para vivir en un castillo?», ironizó. Samuel suspiró sin reaccionar. «Esto nunca me trajo paz, Moisés». El muchacho soltó una risa corta, incrédula. «Sí, debe ser muy difícil dormir entre sábanas de seda». Bajó del coche antes de que el padre pudiera decir algo, caminando rápido hacia la entrada. Samuel lo siguió a distancia, con la amarga sensación de estar siempre un paso detrás de su propia vida. Dentro de la casa, el aire era frío como el vidrio. Moisés observaba todo con una mezcla de curiosidad y rechazo. «Parece un museo», dijo. «Aquí no hay nada vivo». Samuel forzó una sonrisa, intentando romper la tensión. «Tal vez ahora sí lo haya». El niño le lanzó una mirada que lo cortó como cuchilla. «No confundas presencia con perdón». La frase cayó pesada, y Samuel sintió el corazón apretarse. Se acercó, le ofreció un vaso de agua y dijo, «Debes estar cansado».
Moisés tomó el vaso, pero no dio las gracias. Su mirada distante revelaba cuánto luchaba por no dejar que el resentimiento se escapara entre los silencios. La conversación cambió de rumbo cuando Samuel, con cautela, preguntó: ¿Y tu madre? ¿Cómo está ella? La pregunta, simple, abrió una herida que el niño aún intentaba esconder. Moisés desvió la mirada y respondió con voz quebrada: «Ya no está. Murió hace un año». Samuel palideció. «¿Qué?», murmuró, como si el aire se le hubiera ido de los pulmones. «Silvia, ¿murió?». El muchacho asintió. «Un camión chocó contra el coche. Yo estaba con ella». La mano de Samuel tembló. El vaso se le resbaló y se hizo pedazos en el suelo. Se agachó para recoger los fragmentos, pero la vista nublada por las lágrimas no le permitió ver bien. «Dios mío», balbuceó, «debía haber ido tras ella, debía haber luchado». Moisés lo observaba en silencio. Parte de él quería conmoverse, pero la otra, la más grande, seguía sangrando. «De nada sirve llorar ahora. Ella esperó mucho por ti, y tú nunca llegaste». Samuel pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso de cada palabra. «Lo sé, y ese es el castigo que cargo todos los días». Intentó acercarse, pero el niño retrocedió, levantando una barrera invisible entre ambos. «No intentes consolarme ni decir que lo sientes. Tuviste tiempo para eso». Samuel se detuvo, tragando el dolor como un hombre que sabe que perdió todo lo que podía redimir su alma. Más tarde, Moisés se aisló en la habitación de invitados. Se sentó en la cama y sacó de la mochila el viejo abrigo de su madre. El olor aún estaba ahí, el olor a hogar, a amor, a todo lo que ese lugar frío no tenía. Se acostó abrazando la tela, luchando contra las lágrimas que insistían en caer. En el piso de abajo, Samuel caminaba en círculos por el pasillo. Miraba las fotos en las paredes, fiestas, viajes, sonrisas falsas, y sentía que nada de eso valía más que una sola tarde con Silvia y su hijo en brazos. «Perdón, Silvia», murmuró mirando al techo. «Les fallé a los dos». Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si el pasado aún intentara entrar. El amanecer llegó silencioso sobre la mansión, como si hasta el sol tuviera miedo de atravesar las ventanas frías de aquel lugar. Samuel, agotado por una noche sin dormir, se sentó al borde de la cama con la cabeza entre las manos. El peso de la culpa ya era grande, pero ahora se sumaba algo nuevo. Un dolor agudo en el abdomen, persistente, creciente. En los últimos días, las náuseas y los mareos se habían vuelto rutina, pero él los disimulaba. El espejo reflejaba un rostro demacrado, con profundas ojeras y una mirada cansada. «Debe ser el estrés», murmuró, intentando convencerse. Pero en el fondo, sabía que había algo más. 2 semanas después, los exámenes confirmaron lo que temía. El médico lo miró con seriedad, eligiendo las palabras con cuidado. «Es un cáncer agresivo, señor Valdés, en etapa avanzada». Samuel quedó inmóvil. Las palabras parecían atravesar el aire en cámara lenta. El sonido del reloj en la pared era lo único que escuchaba. «¿Avanzada?», repitió casi en un susurro. «¿Tiene tratamiento?». El médico respiró hondo. «Podemos intentar retrasar su avance, pero las posibilidades son pocas». El empresario, que había pasado la vida controlando todo y a todos, se sintió impotente por primera vez. De regreso en la mansión, intentó ocultar el diagnóstico. Evitaba la mirada de Moisés, fingía estar ocupado, enmascaraba el dolor con breves sonrisas. Pero el niño era observador. Notó que su padre comía menos, dormía mal y pasaba más tiempo encerrado en el despacho. Una mañana, al entrar por sorpresa, encontró unos papeles médicos sobre la mesa, el nombre de su padre destacado en letras frías y el diagnóstico impreso en negritas: cáncer metastásico. Moisés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un instante se quedó sin aire.
Le sudaban las manos, el corazón le latía desbocado. Cuando Samuel volvió y lo vio con el papel en las manos, su expresión cambió. ¿Tú viste eso?, preguntó con voz temblorosa. Moisés lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Es verdad? Samuel dudó, pero después asintió lentamente. Sí, hijo, es verdad. El niño respiró hondo, intentando contener el llanto. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace unas semanas, respondió el hombre. No quería preocuparte. Moisés dejó el papel sobre la mesa. ¿Preocuparme? ¿Tienes cáncer y crees que esconderlo va a cambiar algo? El grito retumbó en el despacho y Samuel bajó la cabeza, avergonzado. Solo quería un poco más de tiempo para intentar arreglar las cosas. El niño lo observaba en silencio. Detrás de la rabia había algo más. Miedo. Por primera vez veía a su padre no como al hombre frío de la concesionaria, sino como a un ser humano frágil, enfermo, vulnerable. La imagen de Samuel, encorvado, con la respiración pesada y los ojos húmedos, derrumbó algo dentro de él. ¿Tienes miedo de morir?, preguntó con un tono casi infantil. Samuel levantó la mirada y respondió con sinceridad: sí, pero tengo más miedo de morir sin que sepas cuánto te amo. Las palabras, simples y dolorosas, rompieron el muro que aún quedaba entre ellos. Moisés desvió la mirada, tratando de disimular el impacto. «Dices eso ahora», murmuró, «porque estás enfermo». «No», respondió Samuel con firmeza, «porque es la única verdad que todavía puedo decir». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que nunca se había dicho. El niño respiró hondo con el pecho apretado y susurró: «Está bien, me quedaré, pero no es por lástima, es porque nadie debería morir solo». Samuel cerró los ojos y asintió, con una lágrima solitaria deslizándose por su rostro. Por primera vez sonrió. No una sonrisa de poder, sino de alivio. La sonrisa de quien siente que, tal vez, aún queda tiempo. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva rutina. Moisés comenzó a acompañarlo a las consultas. Le preparaba la comida, lo ayudaba con los medicamentos y leía para él por las tardes. Samuel, debilitado, observaba cada gesto con una gratitud silenciosa. «Te pareces tanto a ella», decía a veces, y Moisés fingía no escuchar. Pero por las noches, a solas, el niño lloraba en silencio, abrazado al abrigo de su madre y al sonido de la respiración pesada de su padre en la habitación de al lado. La tristeza aún existía, pero empezaba a mezclarse con algo distinto, un afecto tímido que nacía entre el miedo y la esperanza. En aquel hogar antes vacío, algo por fin comenzaba a florecer. Samuel, aunque abatido por el tratamiento, parecía más ligero. La risa del niño, antes rara, empezaba a llenar los pasillos. Y aunque la enfermedad avanzaba con crueldad, había un brillo nuevo en los ojos de ambos, un destello de reconciliación. Cierta noche, antes de dormir, Samuel llamó a su hijo y tomó su mano. «Gracias por haberte quedado, Moisés». El niño solo respondió: «No tienes que agradecer». Pero al apagar la luz, se quedó mirando a su padre por un instante. Por primera vez no sintió rabia, solo miedo de perderlo demasiado pronto. Los días pasaban lentos, como si el tiempo respetara la fragilidad que se había apoderado de aquella casa. La enfermedad de Samuel avanzaba con una discreción cruel, robándole el vigor, pero devolviéndole algo que había perdido hacía mucho: el derecho a sentir. Moisés, que antes apenas soportaba estar en el mismo cuarto, se había convertido ahora en su compañía constante. Cada mañana lo ayudaba a levantarse, a caminar hasta el jardín, a respirar el aire fresco. A veces permanecían en silencio, solo escuchando el canto distante de los pájaros. Otras veces, Samuel contaba historias del pasado, algunas que el niño nunca había oído, otras que prefería no escuchar. «Ella adoraba este tipo de flor», decía Samuel, señalando las azaleas blancas que crecían junto a la ventana. Silvia decía que le recordaban al olor de la lluvia.
Moisés se acercaba, tocaba los pétalos y respondía en voz baja. Le seguían gustando hasta el final. Había dulzura y dolor en aquellas conversaciones. Samuel observaba al niño con los ojos humedecidos, sintiendo cómo el amor crecía allí, entre medicinas y recuerdos. Por las noches, Moisés lo ayudaba a acostarse, acomodaba las almohadas y dejaba un vaso de agua en la mesita de noche. «Buenas noches, papá», decía casi en un susurro. La palabra papá, todavía tímida, hacía que Samuel contuviera el llanto cada vez. Las comidas también cambiaron de tono. Ya no había formalidades, ni empleados uniformados sirviendo la mesa. Había sencillez, arroz, frijoles, a veces sopa, y sobre todo había presencia. Moisés hablaba de su antigua escuela, de los amigos del barrio, de las tardes en que vendía frutas con su madre para completar el dinero. Samuel escuchaba cada palabra como si fueran joyas preciosas. «Ella te enseñó bien», decía. «Te hizo fuerte». El niño sonreía de lado, pero pronto desviaba la mirada. Aún había rencor ahí, una sombra que insistía en quedarse. Aún así, poco a poco, el hielo entre ellos empezaba a derretirse. Cierta mañana, mientras el padre descansaba, Moisés entró discretamente al despacho. Sobre el escritorio encontró un portarretratos con una foto antigua. Samuel y Silvia, jóvenes, sonriendo en un jardín que él nunca conoció. Tomó el cuadro con cuidado y sintió el corazón apretarse. Se veían felices, pensó. En ese instante comprendió que, a pesar de todo, había amor ahí. Un amor confuso, oculto, pero real. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. Cuando el padre despertó, lo encontró sentado al borde de la cama, con la foto en las manos. «Papá, quiero visitar la tumba de mamá». Samuel parpadeó varias veces, intentando contener la emoción. «¿Estás seguro?» «Sí», respondió. «Creo que ya es hora». Al día siguiente salieron temprano. El camino al cementerio transcurrió en silencio, roto solo por el sonido del viento. Samuel llevaba un sombrero para disimular la palidez y las ojeras que el tratamiento le había dejado. Moisés lo observaba de vez en cuando y el corazón se le encogía al verlo tan frágil. Cuando llegaron, el muchacho bajó primero y lo ayudó a caminar hasta la tumba. Las manos se tocaron con cuidado y ese simple gesto decía más que cualquier palabra. Frente a la lápida de mármol claro, el aire pareció detenerse. Samuel se arrodilló con dificultad, apoyándose en el bastón. Silvia Herrera Valdés leyó en voz alta con la voz quebrada. Por un momento no pudo decir nada más. Las lágrimas cayeron sin que intentara detenerlas. «Perdóname, amor mío», susurró con el cuerpo temblando. «Perdóname por haber sido cobarde, por haberte dejado enfrentar el mundo sola, por no haber estado aquí cuando más me necesitabas». Moisés permaneció a su lado, en silencio, sintiendo un nudo formarse en la garganta. El sonido del dolor de su padre lo desarmó por completo. Samuel continuó con voz rota. «Te amé a mi manera, y ahora solo me queda pedirte que me perdones y que cuides de nosotros donde quiera que estés». Moisés se agachó y sin decir una palabra, puso la mano sobre el hombro de su padre. El hombre levantó la vista, y lo que vio en los ojos de su hijo fue el perdón que jamás creyó que recibiría. Moisés lo abrazó con fuerza, no al hombre millonario, sino al padre arrepentido que se deshacía en lágrimas. Permanecieron así por largos segundos, abrazados frente a la tumba. «Ella no está sola», dijo el muchacho con voz entrecortada. «Ahora estamos juntos». Samuel asintió, con los labios temblorosos. «Gracias, hijo, gracias». En ese instante, algo invisible sucedió. El peso de décadas se deshizo, y el amor que parecía imposible se manifestó, puro y simple, como si Silvia los hubiera bendecido desde algún lugar. De regreso a casa, el cielo tenía un tono cobrizo, y el silencio dentro del coche ya no era pesado, era pacífico. Samuel miraba por la ventana
y veía el reflejo de su hijo a su lado. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo, sonriendo con ternura. Moisés lo miró de vuelta y respondió, «Y de ti también». El padre cerró los ojos, dejando que una lágrima se escapara. Por primera vez, no había distancia entre ellos. Solo dos vidas que después de tantos desencuentros, finalmente se encontraban en el punto más inesperado, el perdón. Los días siguientes a la visita a la tumba de Silvia trajeron una paz silenciosa, pero también una señal cruel. El cuerpo de Samuel empezaba a ceder. Los paseos por el jardín se volvieron raros, los dolores más intensos y el cansancio constante. Ya no podía levantarse sin ayuda y cada mañana parecía más pálido, más ligero, como si su cuerpo se fuera apagando poco a poco. Moisés, atento, empezó a cuidarlo con ternura. Se levantaba temprano, preparaba el café, revisaba los horarios de los medicamentos y cuando su padre dormía, se quedaba sentado a su lado, observando el lento subir y bajar de su pecho. En el fondo, el muchacho sabía que el tiempo juntos se estaba acabando. Una tarde, Samuel pidió que lo dejaran solo en el despacho. El sol entraba por las cortinas entreabiertas, dibujando franjas doradas sobre el escritorio. Había una pluma antigua, un manojo de hojas en blanco y un sobre. Miró todo aquello con las manos temblorosas. «Ni siquiera sé por dónde empezar», murmuró para sí mismo, antes de apoyar la punta de la pluma sobre el papel. El silencio del cuarto solo era interrumpido por el sonido del viento afuera. Poco a poco, las palabras comenzaron a nacer, vacilantes al principio, luego con más fuerza, como si salieran directamente del corazón. «Mi querido Moisés, si estás leyendo esta carta, es porque mi tiempo ha llegado a su fin. Y quiero que sepas que no hubo un solo día de mi vida en que no me arrepintiera de haber dejado a ti y a tu madre. Viví rodeado de lujo, pero por dentro siempre fui un hombre vacío. Fingí ser fuerte, cuando en realidad moría de miedo. Miedo de perder mi reputación, miedo de amar, miedo de ser padre. Y por cobardía, perdí todo lo que realmente importaba. Tu madre, Moisés, fue la mujer más valiente que conocí. Ella me enseñó lo que era el amor, incluso cuando no lo merecía. Y cuando naciste, vi en tus ojos el milagro que despierta en el corazón de los hombres. Pero destruí eso con el silencio. Fui un cobarde, y aún así ella te crió con amor. Un amor que ahora me salvó a través de ti». Samuel dejó de escribir por un momento. Las lágrimas nublaban las letras y tuvo que respirar hondo antes de continuar. El sonido del reloj parecía acompañar el débil latido de su corazón. Pasó una mano por el rostro, miró hacia el techo y susurró: «Todavía hay tiempo de ser un buen padre, aunque sea solo con palabras». Entonces retomó la pluma con esfuerzo, la caligrafía temblorosa pero llena de emoción. «Hijo, quiero que sepas que cada gesto tuyo en estos últimos días me devolvió algo que creía haber perdido: la fe. Cuando tomas mi mano, es como si el tiempo se detuviera. Me enseñaste lo que es el perdón, sin decir una sola palabra. Si pudiera darte un consejo sería este: no vivas con miedo, como yo viví. El miedo es el mayor ladrón del alma. Ama incluso cuando el amor duela. Lucha, incluso cuando la vida parezca injusta. Y nunca permitas que la culpa te defina. Eres luz, Moisés, y fue esa luz la que me trajo paz antes del final». Samuel dejó la pluma sobre la mesa, con las manos cansadas. Se quedó mirando el papel como si pudiera ver el rostro de su hijo reflejado en él. Una brisa suave entró por la ventana y por un instante tuvo la sensación de oler el perfume de Silvia, el mismo de años atrás, cuando ella reía en la cocina y lo llamaba por el apodo que nadie más usaba. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Aún estás aquí, ¿verdad?», murmuró. Luego dobló cuidadosamente la carta, la colocó dentro del sobre y escribió el nombre de su hijo con letras temblorosas: «Para Moisés». Esa noche, el dolor fue más fuerte.
Moisés lo encontró sentado en el sillón, respirando con dificultad. «¿Papá?», llamó asustado. Samuel abrió los ojos y sonrió con ternura. «Está bien, hijo. Solo estoy cansado». El muchacho se arrodilló a su lado, tomándole la mano. «¿Quieres que llame al médico?». Samuel negó con un leve movimiento de cabeza. «No hace falta». «Quédate aquí conmigo». Moisés apretó su mano sintiendo cómo el calor se desvanecía poco a poco. «Te amo, papá», dijo con la voz quebrada. Samuel sonrió levemente. «Yo también, hijo mío, más de lo que imaginas». Unas horas después, el corazón de Samuel se detuvo, sereno, como quien finalmente encuentra descanso. La carta estaba sobre la mesa, junto a la foto de Silvia y una pequeña cruz de madera. El sol de la mañana siguiente iluminó el sobre, y las letras temblorosas parecían brillar bajo la luz. Moisés, al encontrar la carta, se sentó frente al escritorio, abrió el sobre con manos trémulas y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro se transformaba, del dolor a la gratitud, del rencor a la ternura. Las lágrimas corrieron silenciosas, cayendo sobre el papel, mezclándose con las lágrimas que su padre había dejado antes. En ese momento, el muchacho comprendió el verdadero significado del perdón. El padre, que había pasado la vida intentando ocultar sus sentimientos, había dejado en esas palabras la confesión más pura de amor que un hombre puede escribir. Moisés dobló la carta con cuidado, la presionó contra su pecho y cerró los ojos. «Te perdono, papá, y prometo continuar lo que tú empezaste». Afuera, el viento sopló suave, haciendo bailar las cortinas. Era como si el propio Samuel respondiera, no con palabras, sino con la paz que por fin habitaba aquella casa. El funeral de Samuel se llevó a cabo bajo un cielo gris y silencioso. Pocas personas asistieron, viejos colegas de negocios, antiguos empleados y algunos curiosos que se acercaron solo para presenciar el final de un hombre poderoso. Moisés permaneció de pie, inmóvil, junto al ataúd, con la carta de su padre doblada en el bolsillo. Las palabras aún resonaban en su mente, como una melodía triste. «No vivas con miedo como yo viví». Cuando la tierra empezó a cubrir el ataúd, el muchacho cerró los ojos y prometió en silencio que honraría aquella despedida no con lágrimas, sino con acción. En los días siguientes la mansión quedó vacía, tomada por un silencio que parecía eterno. Moisés caminaba despacio por los pasillos, observando las paredes que antes lo intimidaban y que ahora parecían más pequeñas. Fue en uno de esos días cuando el sonido del interfono rompió la quietud. «¿El señor Moisés Herrera?», preguntó una voz femenina al otro lado. «Soy Helen Duarte. Trabajé con su padre durante más de 20 años. Él me pidió que viniera». El muchacho frunció el ceño, sorprendido. En pocos minutos, la mujer apareció en la puerta. Elegante, de cabello gris y expresión dulce. Había algo en su mirada que inspiraba confianza. «Su padre me dejó algunas instrucciones», dijo ella, abriendo una carpeta de cuero. Se sentaron en la sala principal, el mismo lugar donde, semanas atrás, el muchacho había descubierto la enfermedad de su padre. Helen colocó sobre la mesa un sobre sellado con el sello del abogado de la familia. Samuel Valdés dejó un testamento. Registró oficialmente que todos los bienes, propiedades e inversiones pasan a ser tuyos. Moisés guardó silencio, mirando el sobre como si fuera una trampa del destino. «¿Todos los bienes?», preguntó incrédulo. «Sí, todo. Y también me nombró tu tutora legal y asesora financiera hasta que cumplas la mayoría de edad». Hizo una pausa y lo miró con ternura. «Pero hay algo más», continuó. «Me pidió que te guiara, no solo con el dinero, sino con sabiduría. Dijo que tienes un corazón capaz de cambiar vidas y que mi misión es ayudarte a no perderte en este mundo». Moisés permaneció callado, con la mirada fija en la mesa. La herencia millonaria era algo impensable para él, el chico que hasta hace poco vendía frutas con su madre y cenaba en silencio.
Ahora tenía en sus manos un imperio entero. Pero lo que más resonaba en su interior era el mensaje de su padre, grabado en la carta: ama, incluso cuando el amor duela. Helen continuó: Samuel creía que podrías transformar su nombre en algo más grande que cualquier fortuna. El muchacho levantó la mirada y había una luz nueva en sus ojos, no de ambición, sino de propósito. Tenía razón, dijo con firmeza. No quiero solo mantener su nombre, quiero darle un nuevo significado. Helen sonrió, curiosa. ¿Y qué piensas hacer, Moisés? El chico respiró hondo, cruzó las manos sobre la mesa y respondió con convicción. Quiero crear un lugar para niños que no tienen a nadie. Un lugar donde sean amados, cuidados, donde puedan soñar. Como mi madre hizo conmigo. Helen lo observó con admiración. Hablas como alguien mucho mayor de lo que eres. Él sonrió levemente. El dolor nos hace crecer rápido. La mujer asintió, emocionada. Entonces, empecemos, dijo abriendo la carpeta. Podemos usar una parte del patrimonio de tu padre para fundar una institución. ¿Y el nombre? Moisés quedó pensativo por unos segundos. Luego miró el retrato de Silvia que aún reposaba sobre la chimenea. Instituto Silvia Valdés, dijo con una sonrisa serena. Ella fue la verdadera razón de que todo esto exista. Helen contuvo las lágrimas y asintió. Es un nombre hermoso y justo. En los meses siguientes, la antigua empresa automotriz de Samuel comenzó a cambiar de propósito. Las oficinas que antes se dedicaban a ganancias y negociaciones empezaron a financiar refugios, escuelas y programas sociales. El Instituto Silvia Valdés nació en una vieja casona restaurada, con paredes coloridas, juguetes esparcidos y risas resonando por los pasillos. Moisés caminaba entre los niños, observándolos jugar, estudiar, soñar. Cada sonrisa que veía parecía curar una parte del pasado. Helen, siempre a su lado, organizaba los documentos y comentaba: «Tu padre estaría orgulloso». Moisés respondía mirando al horizonte: «Lo está, y mi madre también». Esa noche, antes de cerrar el instituto, Moisés caminó hasta la sala principal, donde había una foto enmarcada de Samuel y Silvia, uno al lado del otro. Debajo de ella, una pequeña placa tenía una frase grabada en bronce: «El amor repara lo que el tiempo destruye». Se quedó ahí unos minutos, en silencio, con el corazón en calma. El niño herido que una vez fue humillado en la concesionaria, ahora guiaba a otros lejos del dolor. Y mientras apagaba las luces, recordó las últimas palabras de la carta de su padre. «Eres luz, Moisés». Sonrió. Ahora, por fin, lo creía. Habían pasado 20 años desde aquella mañana en que un niño de ropa sencilla entró a una concesionaria de lujo y se atrevió a decir: «Quiero comprar este coche». 2 décadas transformaron al niño herido en un hombre al que el mundo entero aprendería a admirar. Moisés Valdés Herrera, ahora con poco más de 30 años, caminaba por los amplios pasillos del Instituto Silvia Herrera. El sueño que un día comenzó con una promesa y que hoy se había convertido en un refugio para cientos de niños. El tiempo lo había hecho más fuerte, pero también más bondadoso. Los rasgos de juventud seguían ahí, suavizados por la madurez, y sus ojos, los mismos de Silvia, brillaban con la calidez de quien ama sin condiciones. El instituto había crecido, abriendo filiales por todo el país, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y dignidad. Por las paredes coloridas, cuadros con frases inspiradoras, dibujos hechos por los niños y retratos antiguos de Moisés y sus padres decoraban los espacios. Afuera, el sonido de las risas se mezclaba con el golpeteo rítmico de un balón de fútbol, con el rasgueo de lápices sobre hojas y con la melodía improvisada de una guitarra tocada por uno de los instructores. La vida latía ahí, vibrante, plena, libre, y Moisés, al cruzar el patio, era recibido con abrazos y miradas llenas de cariño.
«Señor Moisés», gritó una niña de trenzas corriendo hacia él. Se agachó para recibirla, riendo. «¿Cuántas veces te he dicho que me llames Moisés? Solo Moisés». Bromeó tocándole la nariz. «Pero la señora Helen dice que usted es demasiado importante para eso», respondió la niña con una sonrisa traviesa. Él rió y la levantó en brazos. «Nadie aquí es más importante que ustedes. ¿Recuerdas lo que siempre digo?». La niña asintió entusiasmada. «Que todos somos parte de la misma familia». «Exacto», respondió él, besándole la frente. Su mirada tierna revelaba que incluso después de tantos años, el niño que alguna vez buscó amor seguía vivo dentro de él, el mismo que aprendió a redimirse con sus propias manos. Mientras caminaba por los pasillos, pasó frente a un salón donde varios niños dibujaban. Uno de ellos lo llamó: «Tío Moisés, dibujé a usted y a su mamá». Él se acercó, curioso. En el papel, dos figuras de la mano, una mujer con vestido azul y un hombre sonriente, rodeados de niños. Arriba, con letras torcidas, se leía: «El amor nunca muere». Moisés se quedó sin palabras por un instante. Se sentó junto al pequeño y susurró: «No tienes idea de cuánto tiene de verdad ese dibujo». El niño sonrió, orgulloso, y volvió a colorear. Moisés respiró profundo, sintiendo el aire ligero y el sonido de la vida fluyendo. Ese sonido que antes faltaba en su casa y que ahora desbordaba en ese lugar. En la sala principal del instituto, un gran mural mostraba dos fotografías enmarcadas. A la izquierda, Silvia, con su sonrisa dulce y mirada firme. A la derecha, Samuel, elegante, sereno, con un brillo de paz en el rostro. Debajo de las fotos, una placa de bronce tenía grabada la inscripción: «Ellos me dieron la vida, yo aprendí a devolverla». Moisés se detuvo frente a las imágenes, y por un momento el tiempo pareció inclinarse ante aquel reencuentro silencioso. Tocó el marco con la punta de los dedos y dijo en voz baja: «Lo lograron, estamos bien». Helen, ya anciana, se acercó despacio, sonriendo. «Ellos estarían tan orgullosos de ti, mi querido». Él la miró y respondió: «Yo soy quien está orgulloso de ellos. Me enseñaron que el amor, cuando es verdadero, nunca termina, solo cambia de forma». Aquella tarde, Moisés se sentó bajo la sombra de un árbol en el jardín principal, rodeado de decenas de niños. Lo rodeaban algunos acostados sobre el pasto, otros sentados a sus pies. «Cuente una historia, tío Moisés», pidió una vocecita entre el grupo. Él sonrió y comenzó: «Había una vez un niño que ya no creía en nadie, hasta que descubrió que el perdón puede cambiar hasta el destino». Los niños lo escuchaban en silencio, fascinados. Su voz, serena y firme, parecía acariciar cada corazón presente. Cuando terminó, una de las niñas preguntó: «¿Y el niño? ¿Fue feliz?». Moisés miró el cielo anaranjado y respondió: «Sí, porque aprendió que amar es el milagro más grande que existe». El sol se despedía en el horizonte, bañando el instituto con tonos dorados. Los niños se dispersaban poco a poco y Moisés permaneció sentado, mirando el atardecer. El viento jugaba con las hojas y tuvo la clara sensación de escuchar la voz de su madre, suave como un recuerdo: «Hijo mío, el amor cura». Un escalofrío recorrió su cuerpo y una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Cerró los ojos y, por un momento, todo se detuvo: el tiempo, el dolor, el pasado. Ya no era el niño humillado en la concesionaria, ni el hijo abandonado. Era el hombre que había transformado su dolor en un legado. Mientras el cielo oscurecía, Helen se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Va a llover, Moisés. Es hora de entrar». Él se levantó despacio, mirando una última vez al cielo, y murmuró: «Deja que llueva, Helen. A veces la lluvia viene para recordarnos que aún hay vida». Entró al edificio, encendió las luces del pasillo y vio los dibujos de los niños colgados en las paredes. Corazones de colores, familias felices, manos entrelazadas. Sonrió. En la puerta principal,
Una frase estaba escrita en letras grandes, pintada por uno de los grupos del instituto. El amor no se hereda, se aprende. Moisés se detuvo frente a ella y con los ojos llenos de lágrimas susurró: y eso fue lo que ustedes me enseñaron. Luego apagó las luces, cerró la puerta y caminó lentamente, con la serenidad de quien sabe, en el fondo del alma, que el amor que nace de un niño puede cambiar el mundo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.